Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. La vacunación contra la COVID-19 avanza en todo el mundo, aunque a ritmos muy diferentes dependiendo de los países. Israel, Estados Unidos y el Reino Unido se encuentran en estos momentos a la cabeza del mundo, seguidos ya de lejos por algunos países de la Unión Europea, que se lo están tomando con bastante calma, con alguna excepción, como el caso de España o Italia, que van algo más adelantados, pero no mucho más. La carrera por vacunar a cuanta más gente mejor coincide en el tiempo con la tercera ola de la pandemia, que ha venido agravada por el linaje británico que descubrieron en el mes de diciembre y que se ha extendido por todo el mundo a gran velocidad. Esta tercera ola, como bien sabemos, se está pegando muy fuerte en Europa y en Norteamérica y está ya llenando las urgencias hospitalarias. En varios países la situación se ha tornado complicada, aunque aún no se han registrado colapsos hospitalarios, como los de los meses de marzo y abril. En España, concretamente, aquellos colapsos hospitalarios fueron la causa de que hubiese tantos fallecimientos durante esos 2 meses. Pero ahora, a diferencia de entonces, tenemos un arma que está demostrándose bastante efectiva. En Israel, por lo menos, donde con un 40% de la población ya con la primera dosis están poniendo la segunda en muchos casos, el número de nuevos contagios ha empezado a caer de manera significativa. También la tasa de hospitalización ha empezado a caer a lo largo de la última semana. En Europa aún falta para llegar a un porcentaje similar, pero no queda otra opción, ya que los confinamientos salvajes de la pasada primavera son poco menos que impracticables, habida cuenta de la delicada situación económica que atraviesan todos los países, no solo de Europa, sino del mundo entero. Las perspectivas, por lo menos a medio plazo, son buenas, ya que la vacuna está aquí y no solo la vacuna, lo decimos de manera genérica, pero el hecho es que hay a día de hoy, 26 de enero, un total de 9 vacunas que se están administrando en distintas partes del mundo. Hay que fijarse, eso sí, en lo que están haciendo en Israel, que esta vez está a la cabeza del mundo. Muchos advirtieron el pasado mes de diciembre que tras las fiestas de Navidad se desataría con furia la tercera ola de la pandemia de COVID-19, y así ha sido. Entre los que avisaban de que probablemente nos encontraríamos con problemas, ya en el mes de enero estaba yo mismo, creo haberlo dicho en algún programa que hice en aquel entonces, que si nos confiábamos más de la cuenta, al final pues pasaría lo que ha terminado pasando, por lo demás, no solo en España, sino en otros países del mundo. En España, como bien sabemos, llevamos concretamente 2 semanas que las cifras han ido a más, la curva se ha empinado y no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Algunos están viendo ya el final, el pico de esta ola, y otros en cambio pues aseguran que la cosa va a ir más allá. La verdad es que no lo sabemos porque no tenemos ni yo mismo, ni por supuesto nadie tiene una bola de cristal y sabemos cómo va a ir esto. Se han recrudecido las restricciones y ya veremos si entre una concienciación mayor, el hecho mismo de que ya no estamos en Navidades, las hemos dejado un mes vista y que sabemos cómo termina esto a estas alturas, creo que un año después pues ya no podemos llamarnos a engaño, pues la cosa va atenuándose poco a poco a lo largo del mes de febrero, que está a unos días vista. Eso sí, esto de que la cosa iba a empeorar en Navidades no era solo una sospecha que algunos decíamos o teníamos en aquel momento. Esto se extraía de muchos estudios hechos al respecto. De nuevo, llevamos con esto ya casi un año y al final hay estudios para todo, y hasta del propio sentido común. A pesar de que se echa la culpa de todo a la hostelería, y esto es así de duro, especialmente para los hosteleros, lo cierto es que donde más contagios se producen es en el ámbito familiar, lo cual tampoco es nada extraño. A fin de cuentas, las Navidades son una fiesta familiar, son de hecho la fiesta familiar por antonomasia, por lo menos en el mundo occidental. Para mucha gente, pues el único momento en el que vea muchos familiares, a la mayor parte de ellos, sobre todo las familias extendidas, estas hispanas tan habituales, con primos segundos, etcétera, pues es durante las Navidades. Las fiestas familiares, me consta que es así en España, lo he visto, no es el caso de mi familia, que es muy corta, pero si
pues prácticamente todo el mundo organizan fiestas muy grandes en las que hay alegría, lo cual está muy bien y hace que la vida en los países hispanos, al menos de puertas para adentro, de la familia para adentro, sea muy agradable. Bien, pues para mitigar en lo posible las posibilidades de contagio, las autoridades antes de las Navidades, mucho antes, empezaron ya a principios de diciembre, lo que hicieron fue implantar restricciones nuevas, que si toques de queda, que si no se podía salir más allá de las 12, que si más allá de las 10, que si el día de Nochebuena y el de Nochevieja iban a permitir hasta la 1 de la mañana por aquello de las festividades especiales, como la Nochebuena y la Nochevieja, que si se iba a limitar, recordémoslo, está muy cerquita en el tiempo, vamos, casi lo podemos tocar, que si se iba a limitar los grupos de convivencia. Al final han hecho un engrudo en los boletines oficiales de las comunidades autónomas que yo ya he llegado al momento en que he renunciado a entenderlo, porque es que voy a buscar, en concreto el que me corresponde a mí, que es el de la Comunidad de Madrid, y la mayor parte de las veces no entiendo absolutamente nada. Es un lenguaje administrativo, que es es pariente del perro flautés, y yo el perro flautés lo domino, pero este linaje lingüístico, que el lenguaje administrativo, pues no se me da bien. Total, que quieren meter tantas excepciones que llega un momento en el que... y contemplar todas las posibilidades, que es imposible, hasta yo creo que no se entienden ni ellos mismos. La cuestión, más o menos teníamos claro que no iban a ser unas navidades normales, que íbamos a tener algunos problemas si queríamos organizar fiestas familiares. En algunos casos era directamente imposible, en otros estaban muy limitadas, pero bueno, no se pudo impedir, porque era imposible hacerlo, impedir por completo al menos las reuniones familiares. Esto es bastante complicado, a pesar de que algunos lo intentaron. Es complicado porque si alguien quiere ir a ver a su hermano, o a su primo, o a sus padres, pues va a ir a verle sí o sí, y ya se las apañará para burlar la restricción en el caso de que ésta exista. La única manera que tienen de impedir que salgamos a la calle es impedirlo como hicieron en marzo, que si salías fuera, pues te encontrabas con un policía y te pedía el ticket del supermercado y hasta miraba la hora y la fecha para que no le estuvieses engañando. Evidentemente no nos encontramos por fortuna en una situación similar, y por lo tanto quien ha querido saltarse esas restricciones pues se las ha apañado para hacerlo. Bueno, el resultado, un mes después, estamos a 26 de enero, ha pasado pues un mes y un día desde el día de Navidad, es que los hospitales de España pues están de nuevo sometidos, de España, y cuando digo de España lo hago extensivo a otros países occidentales, los que celebran la Navidad, de Europa y prácticamente todo el continente americano. Bien, están sometidos a una presión tremenda. Da igual donde miremos, eso sí, da igual, si echamos un vistazo a Londres nos encontramos con un problema, a Berlín nos encontramos con un problema, a Los Ángeles, a Madrid, a donde miremos, a Buenos Aires, a Ciudad de México, la tercera ola está en todo el mundo. Hay países donde la segunda y la tercera se han fusionado, en otros que ha habido un periodo de calma entre medias, algunos que directamente ya ni se paran en olas. Fue la primera ola, bajó un poquito y a partir de ahí empezó a subir y no se ha detenido hasta el momento presente. El hecho es que el sistema sanitario está bajo asedio, no está colapsado en la mayor parte de los lugares, como sí lo estuvo en el mes de marzo y abril, pero la situación es la que es y hay que tenerlo en cuenta. Las UCIs empiezan a escasear, las urgencias están llenas, esto lo estamos viendo prácticamente todos los días en los periódicos. En España, de hecho, y sirva esto como una especie de indicador indirecto, se han vuelto, directísimo, se han vuelto a montar hospitales de campaña, hospitales de emergencia, algunos francamente grandes, como el de Valencia, que ayer, por cierto, antes de ayer se le voló el techo, porque lo habían hecho tan deprisa y tan corriendo, que lo pusieron, estaba un poco en precario, y nada, pues un vendaval, soplaba mucho viento ayer en la costa del Mediterráneo, y al parecer pues una parte del hospital se voló, del techo del hospital se voló, y se los tuvieron que llevar a los enfermos a otra parte. Bien, esto del hospital que han hecho en Valencia, un hospital bastante grande, pero evidentemente temporal, ha reivindicado Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ordenó construir durante el verano un nuevo hospital llamado Isabel Zendal, nombre bien bonito y muy adecuado. Fue una de las enfermeras que acompañaron en la expedición de Balmis, la real expedición de la vacuna, allá por principios del siglo XIX. Bueno, total, que esta mujer encargó un hospital gigantesco, algo así como de 1000 camas, junto al aeropuerto, en previsión de que esto empeorase. La idea quería de hecho al principio llamarlo hospital de pandemias, un poco como si hubiera una pandemia cada año. Afortunadamente no es así, pero bueno, en aquel entonces, o mejor dicho, desde entonces, a esta mujer la han llamado de todo menos guapa. Cuando guapa, la verdad sea dicha,
Es que sí que es. Y aseguraron, por supuesto, que ese hospital era innecesario, que habían tirado el dinero, que había costado 100 millones de euros y que se podían haber empleado en otros empeños mucho mejores. Bien, en su momento dije aquí que una ciudad que crece, como Madrid, pues es una ciudad que necesita hospitales. Vamos, en una ciudad como Madrid un nuevo hospital nunca es innecesario. Lo comenté aquí, creo que no hice nunca un programa ad hoc exclusivo de este hospital, pero lo comenté en la parte de la contrarréplica. Pero bueno, los hechos están ahí para corroborarlo, que al final ha venido bien y seguirá veniendo bien cuando esto haya terminado. Evidentemente, de la pandemia no saldremos solo con nuevos hospitales, ya sean fijos y estables, como el Isabel Zendal de Madrid, o eso que han hecho en la Comunidad Valenciana, que es de quita y pon. No basta, no es suficiente, eso está bien para la emergencia y es toda una heroicidad por parte de las administraciones, pero es un parche. En esto tendremos que apoyarnos, para salir de esto tendremos que apoyarnos en algo más. Vamos a necesitar algo más, vamos a necesitar vacunarnos, si no todos, prácticamente todos, y no hay mucho más. Y creo que en eso estamos convencidos la mayoría. Es cierto que hay un porcentaje pequeño de la población, insisto en lo de pequeño porque los antivacunas, aunque armen mucho escándalo por internet, luego la realidad, a la luz de lo que uno descubre por la calle y hablando con conocidos y allegados, pues es que son una minoría, por suerte. La pregunta es cuánto tiempo necesitaremos para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo. Ya sabéis que esto no se acabará hasta que aproximadamente el 70% de la población sea inmune a este virus. Digo el 70%, porque es el 68%, el 72%. ¿Cómo se consigue la inmunidad? Pues una manera es pasar la enfermedad. Hay un porcentaje de la población considerable, especialmente en lugares como España, donde ha pegado muy fuerte, y esos ya evidentemente son inmunes. Inmunes, pero pasando la enfermedad y en algunos casos pasándola muy mal. En los hospitales, con respiradores, etcétera. Otros de una manera muchísimo más dulce, que apenas algunos ni se han enterado, los famosos asintomáticos, y otros han tenido unos síntomas leves. Pero bueno, esos ya están inmunizados. Pero claro, tampoco es cosa de esperar a que pasemos el 70% la enfermedad, entre otras cosas porque un porcentaje se los va a llevar por delante. Eso es algo que ya tenemos claro a estas alturas. Y otro porcentaje nada desdeñable va a tener síntomas graves, va a necesitar atención hospitalaria y demás. Por lo tanto, lo suyo es ir por la otra vía para alcanzar la inmunidad, que es mediante la vacuna o las vacunas, que son un medio directo, indoloro un tanto en cuanto el pinchazo y tal, pero creo que es algo tolerable incluso para los que tenemos miedo a las agujas, como es mi caso, para alcanzar lo que de otra manera nos hubiera costado más tiempo y bastante más dolor. Las vacunas reducen los ingresos hospitalarios y las emergencias y sobre todo descolapsan las UCIs y las urgencias, los servicios de urgencias, por dos vías. También tiene un influjo directo en el número de fallecimientos, que es el dato más importante de toda esta historia, porque eso sí que no tiene arreglo. Por un lado, protegen directamente a los ya vacunados. Eso está más que claro, evitando que se contagien. Persona que está vacunada, las probabilidades de que se contagie de esta enfermedad son muy pequeñas, tal y como estamos viendo en los ya vacunados. Y luego, por otro lado, a los que eso es una dirección directa, no hay más. Y luego, por otro, protegen indirectamente a los no vacunados, a los que todavía no se han vacunado o simplemente no han querido hacerlo, porque los que ya lo están no se contagiarán y por lo tanto tampoco transmitirán la enfermedad. Este efecto combinado solo se da si la vacunación es masiva, nada más. Si no nos podemos ir olvidando, es decir, si se vacuna el 30% de la población, pues bien, ese 30% quedará inmunizado, pero el 70% restante, descontándole obviamente los que ya han pasado la enfermedad, estaremos expuestos a que las sucesivas olas nos sigan intoxicando, es decir, nos sigan contagiando y tengamos que pasar la enfermedad. Y eso nos obliga además a aguantar restricciones, a llevar la mascarilla y todas estas cosas tan irritantes. Para alcanzar la inmunidad de grupo, como os decía antes de la música, requerimos el 70%. Menos de eso es imposible.
Así que la cosa es bien sencilla. A lo largo de los próximos meses no nos va a quedar más remedio, estemos donde estemos, que pasar por el pinchazo. No hay mucho más. Si además tenemos más de, qué sé yo, 60 años, 70, es, diría que prácticamente obligatorio, porque los efectos de esta enfermedad a partir de los 60 años empiezan a ser de graves a muy graves. Vamos, no hay más que mirar la letalidad del virus en mayores de 70. Se le ponen a uno los pelos de punta en cuanto ve los pocos niños que se lleva por delante, afortunadamente, pero la cantidad de ancianos o de vidas de ancianos que ha costado esta enfermedad a lo largo del último año. Pero antes de llegar a eso, los números de contagios se irán ralentizando paulatinamente y con ello los números de hospitalizaciones y también el número de fallecimientos, lo cual iremos viendo los avances poquito a poquito. Esto está muy bien porque eso nos irá llenando de entusiasmo y de ganas e invitará a que la gente pues no remolonee a la hora de vacunarse. En esta enfermedad concreta, que como os decía se ceba con los mayores de 70 años, bueno, para que nos hagamos una idea, en Europa más o menos el 80%, depende de cada país, pero en torno al 80% de los fallecimientos que se han producido a causa de la COVID-19 son mayores de 70, por lo que es de cajón que hay que empezar a vacunar a esa gente, y no hay mucho más. Creo que en esto no admite discusión. A esta gente, que es exactamente lo que se está haciendo, tanto en Europa como en América, como en Israel, que es el país, en este caso, claramente modélico. Junto a los mayores de 70, hay que vacunar a los profesionales sanitarios, que son algo así como la carne de cañón en todas las epidemias y lo están siendo también en esta. Una vez ese grupo quede inmunizado, esos dos grupos, mayores de 70 años y los profesionales sanitarios de cualquier edad, a partir de ahí la presión en los hospitales se reducirá sustancialmente, porque son ellos los que más cuidados precisan. Lo digo por los profesionales sanitarios, que no deja de ser una minoría, pero sí de los mayores de 70, que en los países europeos, países muy envejecidos todos, no son una minoría de ningún modo. Estamos hablando de muchos millones de personas que tienen más de 70 años y que espero que llegue un momento en que tengan más de 100. Me atrevería a decir hasta de 120. Vamos, que es un milagro lo que se vive actualmente en el mundo en general. La edad media, la esperanza de vida media en el mundo es de 70 años. Esto la especie humana jamás lo hubiera ni siquiera soñado, y si nos vamos a los países europeos, pues es habitual que se viva más de 80 de esperanza de vida media, lo que significa que hay muchos nonagenarios y unos cuantos centenarios, cosa que hace solo 1 o 2 siglos pues eran la excepción absoluta. Casi la gente los miraba como algo imposible. Hoy empiezan a ser los centenarios, quiero decir, algo relativamente común, y espero que lo sigan siendo y que además aumente el número de centenarios a lo largo del próximo siglo. Bien, una vez esta parte de la población vacunada e inmunizada, los hospitales tendrán más espacio y más recursos para atender mejor a los pacientes más jóvenes. En el país donde la vacunación está más avanzada, que es Israel, como os decía, ya se están empezando a ver resultados, de manera tímida porque la cosa acaba de empezar, pero es bueno ir tomando la temperatura, nunca mejor traída la metáfora, ahora que estamos hablando de medicina, ir tomando la temperatura poco a poco. Ya veremos cómo va la cosa en febrero y cómo va la cosa en marzo. En aquel país se empezó a vacunar el día 19 de diciembre. Un mes después, el 19 de enero, ya se habían administrado la primera dosis, al menos el 26% de sus habitantes, que son 9 millones. Cuando dicen es que Israel es muy pequeño, no es tan pequeño. 9 millones de habitantes no los tiene, por ejemplo, pues qué sé yo, Andalucía, que es la región más grande de España. No los tienen muchos países europeos. De hecho, algunos ni se acercan a 9 millones de habitantes, así que, y algunos países americanos tampoco tienen 9 millones de habitantes, no llegan ahí. Así que Israel es un buen ejemplo. Es cierto que no es un país gigante, como puede ser, al menos desde el punto de vista demográfico, como puede ser Alemania o el Reino Unido, pero tampoco es un país minúsculo. Léase, en fin, qué sé yo, Liechtenstein o la propia Andorra, de la que hablábamos ayer Fabián y yo. Es decir, que es un país que nos permite hacernos una idea. Es cierto, es un país rico, con un buen sistema sanitario y por lo tanto es parangonable a lo que podemos encontrar en Europa, lo que podemos encontrar en Norteamérica. Todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, porque ya digo, acaban de empezar. Aunque el número de contagiados ha bajado, han pasado de 83.000 casos activos que tenían el día 17 de enero, es decir, hace una semana, a 69.500 este domingo, el día 24 de enero. Esto, como vemos, ha bajado sustancialmente, pero como no podemos hacer tendencia porque es solo una semana, pues hay que tomarlo con pinzas. Es poco tiempo, vamos.
Veremos cómo va la semana próxima y la siguiente para saber si esto marca una tendencia o es simplemente un diente de sierra, es decir, que baja y luego vuelve a subir. Hay que ser escéptico respecto a esto y no separar el ojo de la gráfica. Luego, respecto a los ingresos hospitalarios, que es otro de los temas que más preocupa, como es lógico, porque las restricciones que nos han metido y que nos pueden meter en el futuro van a depender de ello, pues es aún más complicado de cuantificar. ¿Por qué? Porque debido a dos variables, la cosa se pone complicada. Por un lado, el cierre del país. Israel ha tomado medidas muy serias para impedir la entrada de gente desde fuera. Se puede entrar, pero con dificultades. Por otro lado, como ya bien sabéis, volar es no misión imposible, pero sí misión difícil, porque hay muy pocos vuelos y además en todas partes están pidiendo test PCR y ponen 1000 problemas, cuarentenas, etc. Y esto influye, obviamente. Influye porque tiende a reducir la tasa de contagio. Y hasta hay un montón de restricciones internas dentro de Israel. No lo olvidemos. Sin llegar a un confinamiento estricto, sí que la cosa en Israel en este aspecto se lo han tomado bastante en serio su gobierno. Eso por un lado. Luego, por otro, la rápida propagación del linaje británico, del que nos hablaba Andrea aquí hace unas semanas, que es una variante del virus mucho más contagiosa que la anterior. Esto haría lo contrario, tira hacia arriba, es decir, hace que la tasa de contagio se haya disparado, tanto en el propio Israel como en Europa y en Norteamérica, donde esta variante pues lleva semanas haciendo de las suyas. Con esta variante tenemos la enésima metida de pata de Fernando Simón, el que lleva el centro de emergencias en España. Vino a decirnos, creo que fue el día 10 o el día 11, que no habría mucho, como lo mismo que dijo en marzo. Habrá 1 o 2 casos confirmados. Esto no, apenas lo notaremos y ahora es la dominante en España. Pero bueno, dejemos el caso de Fernando Simón a un lado, que yo la verdad todavía me sigo preguntando cómo es que no ha dimitido, ya aunque sea solo por vergüenza torera o directamente porque no le han cesado. Pero bueno, estábamos hablando de Israel. Si volvemos al caso israelí, vemos que en Israel, a pesar de estas dos que son estos dos efectos distorsionadores, por un lado la variante británica y por otro el hecho de que se haya cerrado el país y que haya una serie de restricciones duras, bien, lo que vemos a lo largo de la última semana, insisto, es que la presión hospitalaria en Israel ha caído. Si echamos el reloj hacia atrás y nos vamos hasta el día 2 de enero, es decir, hace casi un mes, en Israel ya habían administrado en aquel momento la primera dosis al 40% de la población, de los mayores de la población mayor de 70 años. A partir de ese día siguieron aumentando las hospitalizaciones, lo cual dio pie a que muchos dijesen, bueno, pues esto de la vacuna no sirve para nada porque está ya al 40% con la primera dosis. Ojo, que tenga la primera dosis no significa que esté vacunado, hace falta la segunda. Pero bueno, sirvió de combustible para todos aquellos que estaban diciendo y que todavía siguen diciendo que estas vacunas no sirven para nada. Algunos incluso dicen que sirven para inocularnos una especie de microchip y controlarnos. Se entiende que estará Bill Gates con su iPad controlándonos para saber exactamente qué es lo que hacemos. Bueno, dejando los chascarrillos a un lado, el hecho es que durante los primeros días siguieron aumentando a pesar de que el número de primeras dosis era muy alto, ya digo, hasta el 40% el día 2 de enero. Y se había administrado toda esta primera dosis y empezó a darse la segunda. A partir de las 3 semanas ya se puede dar la segunda. Bien, lo que sí se pudo ver es que el incremento de hospitalizaciones de mayores de 70 años fue positivo, pero menor de lo que había sucedido en diciembre. Mientras que entre los menores de 70 años, que tenían una tasa de vacunados mucho menor, pues se mantenía o incluso subía. Conforme a los datos que están recopilando en Israel, los especialistas del Instituto Weizmann de Ciencias, que es un instituto que está cerca de Tel Aviv, muy prestigioso, estiman que a principios de marzo, y es una estimación, ojo, no son las tablas de la ley, que a principios de marzo el número de fallecimientos por COVID-19 en el país habrá disminuido ya de un modo apreciable. Evidentemente, pues no se atreven a dar datos de ningún tipo porque seguramente se pillen los dedos. Actualmente se encuentra en máximos. La situación es la peor de toda la pandemia en Israel. El pasado día 20 se batió el récord de fallecidos por COVID en un día. Fallecieron 101 personas. Para que nos hagamos una idea y ponerlo en perspectiva, en la primera ola estaba entre 12 y 13 diarios, la primera ola en primavera. Luego en la segunda entre 30 y 40, a mediados de octubre. Y en esta varios días ha superado los 70, porque el número de nuevos contagios diarios pues también ha sido mucho mayor.
Para finales de febrero, estos especialistas del Instituto Weizmann prevén haber concluido ya la primera fase de la vacunación con el 80% de los adultos vacunados. Estamos hablando de dentro de un mes. Al menos vacunados ya con la primera dosis como mínimo. ¿Quiénes serían el 20 restante? Pues serían los que no pueden ser vacunados porque se les han detectado algún tipo de alergia que impida que se les administre la vacuna, que es la de Pfizer concretamente, que es la que se está administrando allí, y los que no quieren ser vacunados, que también los hay en Israel. Quedan también los niños, he dicho antes adultos y es importante reseñarlo. Aún no se ha aprobado ninguna vacuna para uso infantil. Esta enfermedad, la verdad es que no parece ser muy grave en los niños, pero claro, contraerla la contraen y por lo tanto la pueden contagiar. Esto podría traer nuevos brotes, el hecho de que los niños no estén inmunizados más que de manera natural. Nuevos brotes en el futuro, aunque claro, ya con la población adulta inmunizada no serán tan graves como los que padecimos en 2020 y en lo que va de 2021. Los laboratorios de cualquier manera están trabajando en una vacuna para niños, ya veremos si la consiguen y cómo la consiguen, pero vamos, no se espera antes de 8 o 9 meses. Es decir, más o menos para aproximadamente el mes de agosto o septiembre. Entre tanto, pues hemos de apañarnos con las 9 vacunas que hay en el mercado, que no está nada mal, que hay disponibles en este momento a escala global. En Europa solo tenemos 2 aprobadas, la de Pfizer y la de Moderna, con la tercera, que es la de AstraZeneca, pendiente de aprobación. Las otras 9 pues son, más o menos he hablado creo que de aquí he hablado de todas. Creo que la única que me ha faltado por hablar es la segunda de Rusia, la de la India, que es la Covaxin, la segunda rusa, porque habíamos hablado aquí ya de la de Gamaleya, la otra es la de Pivac Corona, que la verdad me las tengo que estudiar un poquito, porque al final pues me he ido centrando en las principales. Pero bueno, que el hecho es que vacunas hay de sobra, en una palabra, y al final, y de esto estoy convencido, terminarán sobrando. Pero si quieren, como ya anunciaron los líderes europeos, alcanzar la inmunidad de grupo en verano, que ya lo dijeron, y lo decían hace un mes, hace no tanto tiempo, me parece a mí que mucho van a tener que apurar el paso. De lo contrario, nos vamos a encontrar dentro de unos meses igual o peor de lo que estamos ahora mismo y sobre todo no le habremos dejado al virus tiempo para que haga sus cosas. Es decir, hay que ganarle tiempo al virus porque el virus también se defiende, entre comillas, a su manera. Por lo tanto, todo lo que se haga ahora mismo y la velocidad a la que vayamos siempre será pequeña en comparación con el desafío que tenemos delante. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco de Venezuela, que ha escuchado el programa que hice ayer con Fabián y bueno, aparte de gustarle, pues tiene un comentario sobre el tema este del Rubius. Te cuento que yo lo bajé, lo tenía en mi celular y estaba haciendo ejercicio y la gente que estaba me veía raro porque de repente me echaba unas buenas carcajadas. Mira, sobre Rubius, yo creo que las alarmas se han encendido no tanto por la persona, pues bueno, es un individuo, pero yo creo que el temor que hay entre el gobierno de tu país, el gobierno de España, incluso se puede extender a otros países, es que él tiene mucho alcance. Entonces, imagínate, él tiene, ¿cuántos son? 3, 4 millones de suscriptores. Y más a las personas con las que sus suscriptores pueden compartir el video. O sea, un video en el que él diga que se va del país porque los impuestos son muy altos y que, bueno, que ese es uno de los principales motivos por el que se va, puede llegar a no sé, una cantidad de personas muy grande. Imagínate, no sé, ponte que llegue a, no sé, 5, 6, 7 millones de personas y que esas personas empiecen a pensar eso, a decir, bueno, mi país, digamos, España, por caso, ¿no? Sí, deberíamos irnos de aquí, deberíamos marcharnos, llevar a nuestras empresas, los que puedan, ¿no? Porque obviamente no todos pueden hacerlo. Eso podría significar un éxodo grande, ¿no? Una pérdida de millones en recaudación fiscal grande. Y España es un país que no tiene los recursos del suelo, del subsuelo,
como pueden tener algunos países por caso de aquí de Latinoamérica, ¿no? Digamos, yo estoy aquí en Venezuela y a ellos no les importaría nada que se fuera alguien como Rubio porque tienen el petróleo o tenían el petróleo que podría producir mucho dinero. Cuando el país no puede, no tiene esos recursos, depende de la producción de las personas. Y si las personas de su país deciden irse por la recaudación fiscal, bueno, hay que hacer algo con eso. Y parte de hacer algo con eso es darle mala prensa al que quiere, al que no se quiere dejar expoliar por el gobierno. Bueno, esa es mi reflexión. Como te digo, un saludo y bueno, que estén muy bien tú y todos tus oyentes. Efectivamente, Francisco, esto ha dado tanto que hablar porque el Rubius tiene 40 millones de suscriptores en YouTube, más unos cuantos en Twitch. No 4, como has dicho, muchos más, 40 millones. Esto en todo el mundo. En valores absolutos, a ver, no es que la economía española dependa del Rubius. Se comentaba que pagaba unos 2 millones de euros al año en impuestos, que evidentemente para ti o para mí es mucho dinero, pero no para el Estado. Eso no es nada. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de imagen. Si alguien muy seguido e influyente dice que se va a donde sea porque los impuestos son altos, esto llega a mucha gente. Por eso han saltado, pues todos, y lo hemos podido ver a lo largo de los últimos días, han saltado todos como movidos por un resorte, llamándole insolidario, egoísta, desvergonzado, bueno, y un rosario de lindezas que culminó el otro día con una mujer diciendo por televisión que merecía ser decapitado en la plaza pública, tal cual, en televisión española precisamente. Evidentemente era una hipérbole, pero luego al pedir disculpas esta mujer lo terminó de arreglar al decir que había que estudiar quitar la nacionalidad española a quien se vaya a Andorra o a Mónaco, o a lo que ella decía que son paraísos fiscales. El caso de Andorra no lo es, no es ningún paraíso fiscal, es un país de fiscalidad reducida, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos, un auténtico disparate. No le quitan en España la nacionalidad ni a los asesinos en serie o a los terroristas, y esta mujer pedía que se la quitasen a un tipo que está al día con Hacienda, porque el Rubius no debe un céntimo a Hacienda, ha pagado todo lo que le correspondía y que simplemente decide marcharse. Pues nada, eso para esta mujer es motivo, primero para decapitarle, vale, cierto, una exageración, y segundo para retirarle el pasaporte. En fin, con estos tipos tan justicieros no sé qué harán sinceramente con los que abusen, en fin, o los asesinos, los infanticidas y cosas así, o los terroristas. Bueno, lo dejo ahí simplemente. No, si por decidir estar al día con Hacienda y decidir marcharte ya te mereces que te quiten el pasaporte, no sé, con la cantidad de delitos que hay mucho peores, teniendo en cuenta que irse del país sin evadir un solo euro no es ningún delito, es irse del país sin más ni más, pues no sé qué reservará. En fin, estos chicos jóvenes nos traen una justicia pues de tiempos del conde de Montecristo. Vamos, que el espectáculo ha sido lamentable, ha sido un espectáculo de hiperventilación que ha dado buena parte de la izquierda española antológico. Esto nos viene a decir que les ha hecho daño. Hacen con esto de los impuestos un discurso que es, no sé, un discurso hiperfiscal y llevan años atizándonos con él, como si los impuestos, en lugar de ser algo que pagamos con resignación, fuesen algo voluntario y fabuloso. Fuésemos encantados, Hacienda, a pagar y pagásemos nuestro 21% de IVA encantados. O no, no me pases un 21, pásame un 25, pero estoy encantado de hacerlo porque esto es buenísimo. No, yo no conozco ninguno de ellos que además de lo que le corresponde pague a modo de propina, qué sé yo, pida que el IRPF se lo aumente en 5 o 6 puntos y el IVA lo mismo. Pero bueno, el hecho es que podemos estar de acuerdo en que pagar una cantidad moderada en impuestos, pues razonable para sufragar algunos servicios, pero caray, más de la mitad de lo que produces no tiene nada de moderado y nada de razonable. Y eso es lo que ha venido a decir el Rubius en voz alta, o el Roibos, como decía ayer Fabián, y lo ha dicho además ante millones de personas, y eso les duele. Bien, vamos ahora con Vicente, que al hilo del nomadismo digital nos habla del teletrabajo. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar tu pronta crónica de hoy, la entrevista a Fabián de Barrio, que me ha gustado mucho. Yo ya seguía desde tiempo a Fabián y me ha sido una grata sorpresa escucharle y oírle, porque encima tiene una voz muy agradable, dicho sea de paso. Y nada, respecto a este tema, aparte de el nomadismo digital de los youtubers y todo esto y otro tipo de negocios, y otra cosa que también me gustaría sacar a colación, que es que cuando empezó todo esto de la pandemia, se empezó a hablar como que el teletrabajo se iba a establecer, se iba a volver algo estable, se iba a volver algo regular, común entre todos los mortales, y que eso vendría muy bien, por ejemplo, a España,
porque, bueno, pues porque mucha gente decidiría irse a vivir yo qué sé, a Cádiz o cerca para, pues siempre y cuando tuviera una buena conexión de internet y podía trabajar, no sé, un noruego que se va a eso, pues a Cádiz a trabajar para tener una buena vida y todo eso. Claro, cuando lo piensas, en realidad, eh, pues el clima fiscal en España no ayuda, porque claro, a lo mejor si no te vas a Madrid o a otras grandes ciudades de España, no sé si te vas a ciudades más normalitas y todo eso, pues el coste de vida es bastante bajo comparado con otros países, pero sí, claro, si lo comparas, por ejemplo, con el caso de que ha traído Fabián, que es el de haberse ido a Chipre, que es pues, un clima mediterráneo y bajo los impuestos, pues entonces, claro. No, pero te juro que si ahora incluso te pasaré algún que otro artículo que fue muy común cuando empezó todo esto de la pandemia, todo el mundo hablando como que bueno, que España iba a salir de la crisis de la pandemia y todo eso a base de, en lugar de reconvertirse para el turismo como pasó con la anterior crisis, reconvertirse para el teletrabajo. En España, Vicente, tenemos un clima, es decir, unas condiciones meteorológicas medias bastante bueno, especialmente ciertas zonas del país como es el sur y levante, pero un clima fiscal cada vez más opresivo. El primero de los climas favorece la deslocalización de individuos y empresas. ¿Quién no va a querer vivir en Cádiz, como decías tú, en las Baleares, no digamos en Canarias? El segundo la dificulta. Pero eso, en lugares como Chipre, no sucede, allí confluyen ambos climas, el meteorológico y el otro. Y por eso se están llevando a tantos nómadas digitales. Así que los políticos españoles, cuando se ponen campanudos hablando del buen clima que hay para que se vengan los noruegos o los daneses a trabajar a Cádiz, pues lo primero que deberían plantearse es que con ese clima no es suficiente, no basta solo con ese clima, que hace falta algo más para atraer talento. Y ya cambiando de tema, vamos con Fernando, que nos habla de la nueva aventura política de Teresa Rodríguez, la antigua líder de Podemos en Andalucía, que se ha hecho nacionalista. Hoy he visto un tuit que me ha encantado, un tuit de Teresa Rodríguez, en el que ella rescataba un vídeo de Pablo Motos de hace 4 o 5 años, en el que supuestamente Pablo Motos atacaba el acento andaluz y que al parecer eso debe ofendernos mucho a los andaluces. Yo he visto el vídeo 4 o 5 veces y te prometo que no he conseguido ofenderme. Pero bueno, entiendo que Teresa Rodríguez y yo tenemos distintas sensibilidades, ¿no? En cualquier caso me encanta porque, bueno, en realidad esto no era un ataque a Pablo Motos, sino era un ataque directo a Pablo Iglesias, ya que Pablo Iglesias hace poco criticaba precisamente el acento de Teodoro García Egea en el Parlamento, ¿no? Y también refleja muy bien el carácter que le quiere dar Teresa Rodríguez a su nuevo partido ahora que se desvincula de Podemos y que parece que quiere apostar por un partido nacionalista andaluz y por un nacionalismo copito de nieve, ¿no? Importado directamente de Cataluña, ¿no? Así que a partir de ahora los andaluces vamos a tener que ofendernos por cualquier cosa y a tomar y adoptar esa actitud victimista, ¿no? Yo a este nacionalismo le voy a bautizar nacionalismo Coca-Cola, porque como tú bien sabes, esa cultura del victimismo pues viene directamente de Estados Unidos. Y en España pues se ha mezclado con el nacionalismo catalán, ¿no? Igual que la Coca-Cola que vemos aquí en el sur, que es un producto americano embotellado en Cataluña. Así que, bueno, antes de terminar, una frase que me dijo hace muchos años una persona bastante sabia del barrio de Triana, que un día me dijo: un nacionalista andaluz es un español de segunda y un andaluz de tercera. Personalmente creo que ese nacionalismo copito de nieve encaja bastante mal con la cultura andaluza, que somos más bien de tomarnos bien este tipo de cosas y desde luego no ofendernos. Yo al menos cuando he visto el vídeo de Pablo Motos lo que he sentido es simpatía y cualquier cosa menos ofensa, y por ello no tengo la más mínima intención de votar a Teresa Rodríguez, a quien por otro lado le deseo mucha suerte en su andadura. Un saludo a ti y a todos tus contraescuchas. Pues yo creo, Fernando, que en esto Teresa Rodríguez llega un poco tarde. Gente como Sánchez Gordillo ya estaba con ese nacionalismo andaluz identitario de izquierdas desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que mucho éxito no ha tenido nunca. No olvidemos que Andalucía es muy grande, casi tan grande como Portugal,
Y por lo tanto en Andalucía no existe nada parecido a un sentimiento identitario muy fuerte. De hecho, no existe nada parecido al acento andaluz, a pesar de que hablemos de manera genérica de él. Hay varios acentos andaluces. Poco tienen que ver el de Almería, por ejemplo, con el de Cádiz, o el de la Sierra Cordobesa con el de Málaga. Y claro, aquí hay un problema, y es que no tienen lo fundamental, que es un código lingüístico propio y exclusivo suyo. Vamos, que en todos los casos estos acentos se trata de acentos del castellano, no de una lengua aparte, que es la base del nacionalismo catalán o del nacionalismo gallego, por ejemplo. Vamos, que lo veo difícil. Veo difícil construir desde cero una identidad andaluza, que entraría en conflicto además con las identidades locales, que en Andalucía son muy marcadas, y con la propia identidad española, que está muy extendida en aquel lugar. Por lo demás, Fernando, y te lo dice alguien de Madrid, los diferentes acentos de Andalucía nos encantan, especialmente los del Bajo Guadalquivir y el de Cádiz. Bueno, ese ya nos parece una obra maestra. Es imposible no ir a un gaditano y que no se te ponga una sonrisa en la boca. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de las incógnitas en torno a Biden. José tomó posesión del cargo entre amenazas: la de enfermar de COVID-19 y por eso tantas distancias y tantas mascarillas, y la amenaza de los fanáticos que le acusan de pucherazo, y por eso tantas medidas policiales y militares. José afronta la primera amenaza con la vacunación poblacional en marcha y la segunda con revanchistas entre su equipo. Para lo esencial, que es recoser el país, tiene a favor una economía que probablemente repuntará en un escenario pospandémico y que desde el exterior le miran con alivio. Y tiene en contra que no tiene edad para proyectos enérgicos y de largo recorrido, que no tiene a los suyos convencidos de nada y que para recomponer la serenidad social estadounidense no va a bastar con palabras bien intencionadas en boca de un político acreditadamente taimado. Veremos si acierta no sé cómo y ganamos todos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy, que es martes 26 de enero. Mañana será miércoles 27 y estaré aquí con una nueva contra. Hasta mañana, amigos.